Ivano, ¿sí? ¿A usted no le parece que necesito unas vacaciones? Por un día, un fin de semana o el tiempo que desee. Contenta Hotelería Abierta ahora puede disfrutar de 5 hoteles de nivel en los principales destinos turísticos del Uruguay con el mejor servicio. Infórmese por el 0800-1812. Escribano, mire que ya hice la reserva. Contenta, viva Uruguay. Cristales, En mesas de cristal, como las imagines. mesas, Redondas, ovaladas, cuadradas y con el diseño que estás pensando. y lo que puedas imaginar. En cristal, lo que puedas imaginar. Día, los cristales del mundo. Para regalar, Planeta recomienda El mundo que respiro y todas las obras de Mario Benedetti están en su librería. Un año da para mucha cosa. ¿O no te enteraste de la nueva colección Primavera, Verano, Otoño, Invierno de Burma? Nuevas texturas Burma, rayón viscosa. Van con vos todo el año. Burma cambia y lo hace contigo. El Espectador. La primera radio. Todo el día. En la medianoche de El Espectador, la venganza será terrible. Buenas noches, señores. Aquí estamos en un foro que no es el habitual. Estamos en los estudios de Radio del Plata porque el Café Tortoni no pudo abrir sus puertas esta noche, de modo que estamos aquí. Carecemos de el ingrediente fundamental de este programa, que es la presencia del público, de manera que será un programa absolutamente anormal, pero por lo malo. Así que digo esto para que vayan huyendo a campo traviesa en dirección a otras regiones más hospitalarias del dial. Por otra parte, estamos viviendo momentos muy difíciles. Se están produciendo en este mismo instante circunstancias que hacen verdaderamente inoperante el escuchar un programa como este que no ha sido preparado para seguir justamente esas circunstancias. De modo que nosotros vamos, por empezar, a habilitar nuestro circuito de mensajes. Hoy vamos a abrir nuestros teléfonos para que el público pueda comunicarnos sus impresiones y sus experiencias como lo hacíamos antes, justamente por tratarse de un día con estas características. Y segundo, trataremos de informarles a ustedes si es que se produce algún hecho digno de mención en estas horas, y trataremos de acompañarlos a todos ustedes con el mayor respeto. Con el mayor respeto por los que sufren, respeto por los que se quejan. Así que vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Primero pedimos disculpas por lo inadecuado de este programa a esta hora, y después también pedimos disculpas por nuestro carácter de privilegio en una sociedad donde hay mucha gente que no tiene. Y nosotros formamos parte de los que tienen. Poco, porque somos unos poligrillos. Pero al lado de los enormes problemas que tienen enormes sectores de la población, podría decirte que nosotros somos privilegiados. Así que calcule cómo andará el país para que, tirados como nosotros, vengamos a ser privilegiados. Pero también pedimos disculpas por eso. Así que vamos a dar el número de teléfono de Radio del Plata. 4779-7250. 4779-7250. La línea para oyentes que a partir de este momento atiende Soraya. Soraya Morán. Estará, ahí está hablando por teléfono, no se sabe con quién porque ha llamado ella misma para fingir llamados como solía hacer siempre. Los llamados a favor que tiene este programa son inventados por nuestra libretista Soraya Morán. Bueno, le doy los auspicios, Alejandro. El siguiente espacio es una presentación de Dormiflex, especialistas en el buen dormir. Este es el correo electrónico de Alejandro Dolina. La venganza,
espectador.com.uy. Bueno, Saludamos a Claudio Jontacli, al amigo Saores, y también quiero saludar a Silvina de Lomas de Zamora. bueno, a mí me han encargado un saludo A ver. que es a Paola Karina Briasco. Bueno, este es el saludo que tengo hoy. Para Carlos Clerici también, saludos, Bueno. colega de Radio América que está por aquí. Ajá. Le doy los auspicios. Vamos a hablar hoy del suti, que era una extraña costumbre hindú. Es aquel sacrificio que hacían las mujeres después de la muerte de su esposo. Las viudas parece que se tiraban a la pira funeraria en donde se consumía el hombre y morían abrazadas por el fuego. Pero eso sucedía solo en las castas superiores, ¿no? Ya se sabe el carácter que tenía la sociedad de la India, que no solo estaba dividida en castas, sino que de aquellas castas era muy difícil egresar, la movilidad social era prácticamente cero. Entonces era un privilegio de las mujeres de las castas superiores el tirarse a la pira funeraria donde ardía el marido. Usted dirá, ¿qué clase de privilegio es este? Sí. Bueno, no lo sé. El caso es que las mujeres de castas inferiores solo se entregaban a aquella práctica por excepción, acaso con la esperanza de merecer una gloria póstuma o de merecer un monumento suntuoso en el lugar mismo del sacrificio, cosas así. Las viudas pobres en general no se sometían al suti, pero tampoco podían volver a casarse. Si lo hacían, una viuda que volvía a casarse en la India incurría en el desprecio público y perdía todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Venía un teólogo y le decía, mire, usted se casó de vuelta, sepa que el paraíso, los goces de la vida próxima, etcétera, etcétera, no son para usted. Usted ha quedado fuera de este circuito de consumo. El paraíso no es para usted. Es decir, bueno, lo aconsejable entonces cuando uno era una viuda y quedaba sola, era retirarse a una vida austera en la que debían alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar el nombre de un varón. Ajá. No solo no podían casarse, sino que tampoco podían pronunciar un nombre de varón, como por ejemplo Julián. ¿Cómo lo llamarían a los hijos, no? ¿Tenían que llamarte un hijo varón? No los eché, te diría. Pero no podían tampoco cantar algunos tangos. Por ejemplo, el recién mencionado Julián. Sí. La parte donde las cantantes de tango hindúes tenían que decir, ¿por qué me dejaste mi lindo Julián? Sí. Nada, ¿por qué me dejaste en aquella ocasión? Bueno, y lo cual le servía para rimar mejor con dolor. Porque después dice, tu nena se muere de pena y dolor, y ocasión y dolor tienen una rima asonante siquiera. En cambio, Julián y dolor no riman en ningún caso. Bueno, es mejor llamarse en ese caso, por ejemplo, Delfort, para que rime con dolor. Vale la pena contar, sin embargo, la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en la sociedad india, o hindú si usted quiere. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nubilidad. Las leyes de Manu enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era naturalmente de los brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, calificación dada a los matrimonios gestados por amor, que eran rarísimos. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que carecía de las fuerzas necesarias para vencerlos. Es decir, esto no lo decía la ley, sino que era una consideración que hacían los legisladores, ¿no? Que filosofaban. Contra las muchachas, que habían sido instituidas por los dioses como símbolo de la debilidad, se adoptaban medidas de precaución y represalia para evitar justamente estos instintos irrefrenables de las mujeres. Así, en la antigua legislación de Manu, la culpable de adulterio moría devorada por los perros.
y al cómplice se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Ah, caramba, yo no sé qué preferiría. Las muchachas no podían recibir ninguna educación. No podían recibir ninguna educación. Esto estaba prohibido por la ley, como sucede en algunos otros lugares. Dependía siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas y tenían que hacer todo lo que sus amos, que eran los hombres, les solicitaban. Dice, todo lo más que podían hacer era desear que el hombre no la golpeara demasiado. Y si el hombre lo hacía, pedían incluso, era muy frecuente, que eligiera para dar golpes las partes más redondas y adiposas de sus cuerpos. Hablamos de matrimonios en los cuales las esposas eran muchas, no una. Un detalle, las mujeres del Brahman debían seguir las descripciones de las leyes de Manu. Debían ser de una cierta belleza las mujeres de los de la casta superior. Decían las leyes de Manu. Han de tener el cuerpo bien proporcionado y han de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven. Parece que los elefantes jóvenes, los cisnes y las mujeres de los brahmanes caminaban del mismo modo en la India. Seguía diciendo Manu, el busto se debe alzar con amplitud y decoro, y los brazos bien contorneados han de ser irreprochables. Un brazo irreprochable. Un brazo irreprochable. Es una hipala que si bien se mira. Ahora bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación absoluta que llegaba hasta el punto de instarlas a que no lo sobrevivieran. Decía, gorda, no me sobrevivas. Desde los mitos, los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a Arundhati, la esposa de Vashist. Esto las hacía merecedoras de habitar en el cielo durante 3 cotis y medio, algo así como 35 millones de años, en compañía de su marido. Lo cual yo no sé si es el cielo. Sí, habida cuenta tanto la fajada. De la clase de maridos que tenían estas tipas. 35 dice, no lo puedo aguantar ni media hora, calcula 35 millones de años. En realidad creo que no hay nadie a cuyo lado uno pueda aguantar 35 millones de años. Bueno, decían los brahmanes, o creían, que ese era justamente el número de poros que hay en el cuerpo humano. Ajá. 35 millones. 35 millones son los poros del cuerpo humano y los años que en el paraíso va a vivir la mujer que se arroje a la pira del marido. También creían que este sacrificio purificaba 3 generaciones sucesivas, aun cuando el esposo hubiera cometido los peores delitos. El hombre era perdonado en el cielo por la inmolación de la viuda. Ah, con razón, tenía tanta gana el tipo de que la viuda se le inmolara. Allí le perdonaban todas las locuras, las canalladas y las infidelidades. El suti se practicó en todo el Hindustán de una manera regular hasta el año 1824, ya hasta hace relativamente poco. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitar aquel suplicio. La costumbre arraigada, bueno, qué sé yo, el pundonor, el temor a la reacción, los demás, hacían de esta práctica una especie de deber. Si alguna intentaba evitar la muerte, sus propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia. Vaya, dice, y arrójese. Tírese, carajo. El nombre del apellido nuestro, dice el padre. Si alguna intentaba, ya se lo dije, pero en cualquier caso, si era ya imposible convencerla, le encajaban un brebaje embriagador denominado hang, una infusión hecha a base de lino y opio. Ya se sabe que cuando uno mezcla el lino y opio, se lo da a una viuda y la viuda insiste en arrojarse a la pira donde están quemando al marido. Así que esto así. En 1710, cuando murió el príncipe de Marava, que tenía más de 80 años, sus 47 mujeres
se tiraron a la hoguera y lo hicieron adornadas con pedrerías y coronas de flores. Bueno, la principal de ellas llevaba la espada del difunto, el tal Maraba. Incluso le dirigió unas palabras al heredero. Antes de arrojarse al fuego invocó a los dioses y cosas. Hacía tiempo. Sí, sí. Por ahí se apaga. Bueno, la gente parece que se agarraba a las cenizas. Qué terrible, que parece que ellos creían que servía de talismán. Bueno, a lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas que oportunamente se sacrificaron. Por espacio de muchos años los ingleses asistieron impasibles e incluso a veces oficialmente a estos suicidios. Los funcionarios de la colonia explicaron su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protectorado. Sin embargo, la administración de Lord William Bentinck prohibió el suti. Así que vamos a contar, para terminar, un suceso ocurrido después de aquella prohibición. En 1829, no sé si después de aquella prohibición, el coronel Sleeman, jefe de un distrito ahí, el distrito de Jubulpore se llamaba, recibió una petición firmada por unos brahmanes que solicitaban permiso para que la viuda de uno de los parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera a quemar, destinada a quemar el cuerpo del marido, ¿no? Esto era entonces después de la prohibición. Y el tal Sleeman negó la autorización. Dice, discúlpeme, señora. Y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Entonces Sleeman la fue a ver e intentó convencerla de que no se sacrificara. Mire, discúlpeme, no se sacrifique, qué sé yo. Pero la muchacha no aceptó el consejo y le dijo, no hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con la ceniza de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego, era una mujer muy habladora, ¿no? El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un brasero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más leve queja. El coronel, entonces, viendo que nada podía detener a esta mujer, cedió. Pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo aquella costumbre. Entonces la viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría, y cuando llegó a la hoguera, donde arrojó las flores, el collar que llevaba, recitó una invocación, y fue a tenderse en medio de las llamas sin lanzar siquiera un grito. Esta es la crónica y la información que tenemos acerca del suti, esa abominable práctica conforme a la cual las mujeres no podían sobrevivir al marido. En los mitos griegos recordamos nosotros algunas que se arrojaron, sí, espontáneamente a la pira de su marido. Ahí estaba Capaneo, uno de los de los 7 contra Tebas, era uno, ¿no? Yo me los había aprendido como si fuera un equipo de fútbol. Adrasto, Capaneo, Anfiarao. Anfiarao parecía un centrojugador brasilero, ¿no? Claro. Y era en realidad Anfiarao era el adivino. Bueno, Capaneo era el inside derecho de aquel equipo, y era de un tipo muy violento, de una gran estatura, y no le tenía miedo a los dioses. Es malo, no tenerle miedo a los dioses, especialmente en un lugar como la Hélade, era peligroso porque la jactancia era una conducta que se pagaba muy cara. Y cuando uno no teme a los dioses, en cualquier momento se jacta de esta falta de temor. Cuando transcurrió el primer asalto a la ciudad de Tebas, se lanzó resuelto a incendiarla, pero un rayo de Zeus lo detuvo y lo mató en el momento en que iba a escalar la muralla. Y su esposa, Evadne, que lo amaba mucho, fue hasta el fuego y se arrojó a él. Así que, fíjese. Y así, pero
pero no había en los mitos griegos ninguna recomendación al respecto. Así ¿a quién dedicar esto? A nadie, no. Imagínese. Al tipo ¿no? Al que prohibió esta práctica, a tantas mujeres que tuvieron que someterse a ella, aún queriendo vivir. Yo no sé, qué horrible. Es raro, Alejandro, que fuera, digamos, como salvadora para el alma del esposo que la mujer hiciera esto, ¿no? Digo, siendo que la mujer estaba tan poco valorada. Por lo general, lo que ennoblece es una decisión de una persona también noble. Es decir, alguien y también destinada, digamos, a una obligación tan grande, con la escasez total de derechos, digamos, forma como una estructura bastante extraña, ¿no? Es raro, pero además es raro que la salvación, no es raro, estaba pensando mientras lo decía, pero no es raro que la salvación dependa de una decisión que no es individual, de un mérito que no es individual. Hasta en el cristianismo hay quienes piensan que la gracia es preferible a las obras y que las obras después de todo poco importan. Bueno, hemos ido a la discoteca de la radio hoy a última hora, porque aprovechando que estamos y pedimos discos sobre estos asuntos. No tenían ningún deseo, no nos lo quisieron dar. Estaba el bibliotecario. Sí, pero yo estaba pensando en la pena que produce la ruptura de la pareja, sea por muerte, por abandono, por desamor, por lo que sea. Es una pena enorme. De las más grandes. De las más grandes, muy parecida a la pena de morirse, muy parecida. Parece mucho. Y hemos encontrado un viejo estilo, que se llama Cuando te fuiste, y que es un verdadero ejemplo de lo que debe ser una canción criolla por la austeridad con la que está construido. Y ahí está la pena de la separación. Pero una pena que nunca debe llegar a la obligación de destruirse el mundo. Seguro. Yo creo que el que está sometido a la separación amorosa por causa del destino, de la muerte, del desamor o lo que sea, tiene que ir al que se ha ido, que a veces no arde. Dedicado a toda esa gente que sufre este y otros males. Antonio Tormo, en una vieja versión, no demasiado bonaerense, de que este es un estilo, no parece un estilo cuando él lo canta, pero nos va a cantar esta querida canción, Cuando te fuiste. Adelante, don Antonio. de mi camino, en medio de mi camino, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando, cual si fuera mi destino, ay sí, pasar la vida penando. Me abandonaste llorando
de mi camino, en medio de mi camino. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. El llanto es la amarga queja de un contrariado partir, ay sí. El llanto es la amarga queja, nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. Hay también muchas personas aquí en la esquina, ¿no? Es verdad. Y en Honduras. En Humboldt y Honduras. Sí, sí. Se ha movilizado espontáneamente la gente del barrio, están... Sí, y probablemente en otros lugares también haya grupos, ¿no? Autoconvocados. Son momentos difíciles, querido Rolón. Realmente. Nosotros no vamos a hacer el programa de siempre, no estamos tampoco de ánimo. Son días tristes, pero acaso decisivos, de manera que habremos de afrontarlos con una cierta gravedad. No es cuestión de andar... pero no es que no sea cuestión, es que no tenemos ganas, que diablos, de andar haciéndonos los vivillos en momentos como estos. Tenemos ahora qué cosa, Estronati, querido. Tenemos algunas gacetillas que han enviado los oyentes, alguna tarjeta de salutación y mensajes de la audiencia. Hoy sí, porque la gente se ha comunicado al 4779-7250 y pueden seguir llamando a ese número que atiende Soraya Morales. Sí, atendemos el programa. Vamos a pasar algunos discos que tenemos, que nos han prestado aquí en la discoteca de otras radios. Acá hay varias radios. Sí, Bobby Flores. Muy bien, Salón El Salamanca presenta su gran milonga con orquesta en vivo, con la actuación especial del Sexteto Arrabal, domingo 23 de diciembre desde las 22 horas, en el Salón El Salamanca, Independencia 2540, Independencia y Alberti, en el barrio de Constitución. La Dirección General de Museos y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori tiene el agrado de invitar a usted a la muestra Arte Argentino del siglo XX, colección del Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, a realizarse el día jueves 20 a las 19:30 horas. Esto es frente a Rosedal, allí en Avenida Infanta Isabel 555. Recibimos también la publicación Tercer Sector, el número aniversario. Ricardo Martínez, Luis de la Fuente de Vagón nos enviaron una tarjeta de Navidad y fin de año, y Lina Avellaneda también. Discos hemos recibido de Juan Pablo Chalup, Primeros Pasos, y otro disco llamado Fena, Bandera Blanca. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, venía a hacer teatro, dale que se puede, tengo elementos, te los ofrezco, dice Laura Bove. Ajá, y le agradece a usted la difusión de esta gacetilla. Bueno, y aprovechamos para saludar a Laura Bove. Alejandro Maestro, cariños para Estronati y Rolón, buen año. También Red Solidaria del Trueque, que tiene Laura Bove allí en
el 4306-4501, podés informarte al respecto. Juegos teatrales, desinhibición, comunicación, narración oral y escenas, sin límite de edad, técnicas vocales y corporales. De todo, prácticamente. De todo le hace Laura ahí, ¿eh? Es muy completa, Laura. ¿Y cómo tengo que ir vestido, por ejemplo? Porque ahí de vestuario no dice nada. Y no, a usted le conviene siempre con ropa cómoda, así con una clase de teatro. Claro. Con un jogging. Un jogging, sí. Pero para mí, Porque se va a tener que tirar al piso. Pero a mí me gusta vestirme de aquello que voy a representar. Por ejemplo, yo si hago de heladero, sí. me gusta vestirme de blanco. Claro, porque se compenetra claro, más, porque ¿no? si yo como... Lo único que me sale bien es vestirme, Harry. Sí. Claro, pero lo que pasa es que usted no sabe de qué va a ser. Yo actúo muy mal, pero me visto bien. Ajá. Entonces me visto de heladero y aunque actúe mal, parece que fuera un heladero. Claro, incluso si se había buscado un actor en vez de un heladero. Claro. Pero es que yo ni sé gritar heladero. Yo le digo esto del heladero porque era un papel que yo hacía. Ah, sí, hizo de heladero. En una obra que yo hacía de heladero. Ajá. Y pasaba por ahí, tenía que gritar heladero. Ah, una pequeña participación. Sí, una pequeña participación. Ni siquiera lo llamaban para... No, yo incluso cada vez que aparecía pensaba que en una de esas los actores me iban a llamar y tardaba en irme. Claro. Pero ¿qué voto quiere? Algo así. Sí, quería meter un bocadillo de eso, pero no, solamente tenía que decir heladero. Heladero, nada más. Pero yo pasaba y decía heladero. ¿Qué, con ese así, con ese tono? Pasaba, no. Heladero. Y no es un pregón muy convincente. El heladero no pasa y dice heladero. ¿Y qué va a decir? Heladero. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Ajá, no. Y por eso helado. No. Pero... no, pues usted vaya ahí que Laurita le va a enseñar todo lo que usted... Y a ver qué le parece esto, por ejemplo, mirar así y decir... Heladero. Sí, espectacular. Es el tono dramático. Sí, yo si soy mina le compro helado, aunque no tenga ganas. No, qué suerte que usted no es mina, mire, porque bueno, hubiera sido mal. Y menos director de teatro. Escúchame, ¿cómo va así con esa gravedad? Yo voy a ir a lo de Laura Bove, va a ver cómo voy a salir heladero. No sé si actor, pero heladero seguro. Bueno, 4778-7250, la línea abierta para oyentes que atiende... Soraya. 779-7250, eso es, que atiende Soraya Morán. Ahí está atendiendo Soraya. Bueno, tenemos los mensajes aquí. Sí, para que quiero agradecer Rep. Mira, mi amigo Rep. A ver qué le mandó. Me mandó la agenda de página 12, que es la agenda de las preguntas, que viene con bellos dibujos de Repi, Bueno, gracias, La Repi. agenda del 2002. Hace mucho que no lo veo a Repi, antes me lo encontraba más seguido. Voy a tener que ir a los lugares donde va mi amigo Rep. Claro. No sé cuáles son, pero será cuestión de probar lugar tras lugar, a ver dónde está. Va al boliche ahí de Chacabuco y Belgrano. También, hablando de teatro, ¿sí? Ahí va, con Jorge Prim. También salvamos a Jorge Prim, que no me ha mandado ninguna agenda, pero porque él no dibuja. No, pero él está en el diario y dijo, Rep, mandale esto. Seguro que fue él el que me lo mandó y no Rep. Sí. Bueno, Grupo de Teatro del Colegio Nacional de Buenos Aires, El Duende, nos desea felices fiestas. Bueno, ¿qué más tengo? Un momentito. La revista Historia, el número 84. Tarjetas de Navidad de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Muchas gracias. También B&M, la discográfica B&M. Muchísimas gracias, che. Y nada más. Ahora sí tengo los mensajes que voy a leer si usted quiere. Bueno, damos comienzo entonces. Los del teléfono. Sí. Dale. Esteban de San Peña dice: Dolina, lo felicito por el programa y le cuento que estoy muy preocupado por la situación, dice. María de Floresta dice que, bueno, se ha convocado ella también allí en el barrio de Floresta. Estamos en Floresta, Villa del Parque y en Monte Castro. Hay mucha gente quemando neumáticos. Se empezó con una persona golpeando una olla y ahora somos muchos, dice María de Floresta. Dolina, en Rivadavia al 4200 también estamos con los cacerolazos, dice Mirta. Bueno. También estaban ahí, cerca de mi casa. He visto en Ortúzar, he visto en Núñez, en Belgrano, en Villa Crespo, he visto... Villa Crespo también. Pero bueno, eso cuando venía para acá y ahora parece que lejos de desconcentrarse, las personas se han quedado allí y muchas de ellas se han trasladado a Plaza de Mayo o a Plaza
Sí, la avenida Juan B. Justo está cortada aquí a pocas cuadras, Ajá. antes de llegar al puente de Córdoba. Lo damos como una advertencia para los que anden transitando por allí. Sí. María, cuídate, dice Jorge, es otro mensaje. En otro otro tenor. orden de Sí, cosas. sí, cuídate, Sí. María. Orden de cosas personales. Sí, sí, por ahí. Porque no siempre uno tiene sensaciones colectivas. Es cierto. A veces tiene sensaciones personales. Bueno. Ale, tu programa siempre es excelente, dice Ana B. de Aedo, a pesar de la tristeza de hoy. Es un programa triste este de hoy. Pasará al olvido rápidamente, pero estas cosas que suceden hoy, en cambio, no han de pasar al olvido, porque yo tengo toda la sensación de que estamos viviendo horas decisivas. Y esperemos que estas horas decisivas vengan a desembocar en algo que venga a mejorar el destino de tanto que sufre. Si este fuera otro día y alguno me preguntara qué es ese algo, no crea que yo no podría contestar. Usted sabe que podría contestar muy torpemente, pero podría contestar. Podría contestar. Casi no estoy seguro de querer compartirlo con ustedes, pero yo tengo unos íntimos deseos de que esto evolucione en determinados sentidos. Torpemente les podría decir a ustedes, queridos amigos que están escuchando esta noche el programa menos adecuado, que deseo que este sea el fin de unas políticas, que verdaderamente sea el fin de las políticas que se venían instrumentando hasta hoy y desde hace mucho tiempo. Y usted me preguntará, querido amigo que está escuchando el programa, a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué políticas las reemplazaron? Claro, lo que pregunta uno. Claro, aquí viene cuando uno dice, bueno, no sé, algo que dé justicia para todos, pero no es eso, no, flaco, qué vivo que sos. Así que yo humildemente creo, me parece, que habría que tratar de restituir a esta gran cantidad de gente que está fuera de los circuitos de consumo, a esos circuitos. Pero ya que no se puede hacer por otros medios, no habrá más remedio que redistribuir esto y ver cómo se funciona con unas políticas mal relacionadas, con esfuerzos articulados, aún de personas que son capaces de poco. Creo que en algún punto esta política, que necesariamente debía ser recesiva, la política de los bancos necesitaba esta recesión, debe reemplazarse por otra que yo creo que implica ciertamente una gran energía, porque no se puede recurrir a nuevos préstamos. Realmente la política que debe terminar es esta, los préstamos. Siempre llega un límite en todo país, a veces ha ocurrido de modos muy dramáticos, este desbarranque de la continua sucesión de préstamos, ¿no? En Indonesia, por ejemplo. Sí. Un país toma un préstamo y para pagar otro y otro y otro y otro y así. Hasta que un día esto se corta y generalmente sucede de un modo dramático, ¿no es cierto? Ese momento ha llegado. Como no se puede depender de los préstamos para habilitar a estos sectores que están fuera de los circuitos de consumo, habrá que distribuir distintamente las cosas. Convenciéndonos antes que nada de que somos pobres. Ese es un tema importante. Yo creo que somos. Mire, para decirlo de una vez, todos pensaban hasta ahora cómo se salía de la crisis. Y yo creo que vamos a tener que pensar cómo se vive en la crisis, no cómo se sale. Porque si usted va a postergar la justicia hasta que se salga de la crisis, si va a postergar a la mitad de la población hasta que se salga de la crisis, si va a condenar una eterna espera a una cantidad de gente que hoy está
en la situación que está, hasta que se salga de la crisis, como si mágicamente un funcionario iluminado viniera a tomar unas medidas que nos hiciera prósperos de golpe. Pues entonces estará en una perpetua sucesión de desengaños. A lo mejor hay que pensar cómo se vive antes de salir de la crisis, si es que salimos. Por ahí no salimos de la crisis. Por ahí somos pobres. Por ahí esto es lo que hay. Pero entonces, si esto es lo que hay, habrá que repartirlo distintamente. Claro. Sin salir de la crisis vivamos, pero momento, flaco. Sí, Momento, flaco. Las reglas tienen que ser. Que no siempre vaya para el mismo lado. Aquí creo que está sucediendo ciertamente algo que merece la pena ser informado. Muy bien, ya Radio Noticias del Plata, aquí con Andrea Landi, estamos con información permanente. Así es, habría renunciado Domingo Cavallo, el ministro habría presentado su dimisión después de esta jornada que terminó con varios supermercados saqueados por personas que buscaban alimentos y continúa en estos momentos con una protesta en Plaza de Mayo y en Congreso. Hay algunos incidentes, eso es lo que también es la información que nos está llegando, así que en instantes ampliaremos. ¿Incidentes de qué orden? No sabes todavía. Están reprimiendo con gases lacrimógenos. Sí, o sea, de ese orden, no peleas entre la gente. No. Se están viendo corridas. Hasta el momento no se han visto heridos ni de consideración, así que veremos cómo continúa esto. La última información es que habría renunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Bueno, cuando tengas alguna confirmación, venite. Seguimos en La Venganza Será Terrible. 4779-7250 es nuestra línea para oyentes. Bueno, después de oír esta torpe expresión de deseos, sigamos leyendo los mensajes que tenemos de la gente que nos habla. Bueno, Dolina, venga a la plaza, dice el cacerolo. ¿Pueden repetir lo de Laura Bove, dice Mariano? Podemos, sí. Ahora en el otro corte se lo repete. Sí. Un saludo a pesar de los momentos vividos de Gladys de Coronel Mom. Vivo en Directorio al 3000 y en mi barrio también nos adherimos, dice una vecina de Directorio al 3000. Dolina, les mando un gran abrazo y gracias por estar ahí a pesar de lo que sucede. Dice una oyente de Montevideo. Bueno, aprovechamos a saludar a los amigos. Y nosotros somos parte de lo que sucede, así que tenemos que estar acá. Muchachos, ¿y mañana? Pregunta Carlos. Y todos nos preguntamos, ¿y mañana? ¿Y mañana? Pero, vamos a ver, mañana hablamos. Sí, en estos momentos quiere. Sí, vamos a ver cómo. Siguiendo la alternativa minuto a minuto, ¿no? Como dicen. Hace más de 40 minutos la gente se autoconvocó y están marchando hacia General Paz. Es impresionante, Dolina, dice Pablo de Mataderos. De Mataderos. ¿Cómo hacia General Paz? Claro, será por Alberdio, Directorio, alguna de esas. Pero ¿cuál es el destino? ¿La Plaza de Mayo? Y no creo, si están en Matadero va para General Paz, se aleja de la Plaza de Mayo. No se vayan todos para el lado de Liniers, digamos. Irán para Liniers, claro. Convocante. Bueno, no pensamos cambiar el dial, son lo mejor que nos pasa, dicen Paula y Marisa. Y Maki dice, un sistema publicitado histéricamente, donde se es a través del consumo, donde unos pocos consumen y otros miran, también crea hambre, dice Maki. Dolina, no paro de llorar, dice Carla. He visto mucha gente llorar. Bueno, sé que sabe que la única cosa dentro de tanto dolor que a mí me ha producido una cierta satisfacción es esta convocatoria espontánea y no agresiva de la gente ante un hecho tan fuerte, me parece, después de todo lo que hemos pasado, como es la supresión de los derechos que implica el estado de sitio, digamos, y... Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí la gente no se está quejando por el estado de sitio. Sí, claro. Hay una cuestión económica. Claro, una cuestión de fondo. Yo escuché por ahí que decían por el estado de sitio. No importa el estado de sitio. Pero claro, hay gente que se ha convocado y ni sabe que es estado de sitio. Mirá qué efecto tiene el estado de sitio. Está la Plaza de Mayo llena. Claro, por eso. Bueno, las personas que nos gobiernan lograron el resultado que buscaban, dice Sergio Morón. Los argentinos que viven en el exterior, dice, no extrañen este país que ya no nos pertenece, dice Claudio de Padua. Bueno, hay mensajes muy consternados, de tristeza. Vamos a poner música hoy también, más que en otros días.
En La venganza será terrible hemos escuchado a Juan Trepiana interpretando Margarita Gautier. Margarita Gautier es un tango de Joaquín Mora. Juan Trepiana es un seguidor de las técnicas pianísticas de Lucio de Mare. Naturalmente, los temas de Joaquín Mora son muy adecuados a esos procedimientos pianísticos y que están alejados de los circuitos comerciales, bailables, inscritos en una dinámica isocrónica donde todos los compases duran lo mismo, etcétera. Esa música que en algún momento, especialmente en otros géneros, no en el tango, ¿no? En algún momento digo, señalaba como una virtud ese carácter isocrónico. Lo escuché cuando era chico hablar de bateristas que tocaban como una máquina, que tenían un ritmo que no variaban nunca, y decían esto como si fuera una virtud. Sí, claro. Y justamente la música es lo contrario de eso, es lo contrario. Estos pianistas, notarán ustedes, se aceleran, incluso a veces hay tiempos que no están, que brillan por ausentes. Esto es difícil de conseguir, generalmente no se toca así. Y las obras que elige Trepiano son las obras del ya citado Lucio de Mare, pero también de muchos pianistas que han compuesto para esa clase de tango romanza de la cual hablábamos ayer, ¿no? Así que los voy a convidar a escuchar otra obra de Joaquín Mora, que se llama como Aquella princesa y que también está tocada maravillosamente por este joven pianista llamado Juan Trepiano. Hemos escuchado a Juan Trepiana, ahora interpretando como Aquella princesa.
cuando los agoreros de siempre pregonaban el fin de los negocios. Alejandro Dolina, en vivo, desde Buenos Aires, por El Espectador. Continuamos emitiendo La Venganza Será Terrible desde los estudios de Radio del Plata. Hemos hablado muchas veces aquí en La Venganza de Diógenes, un hombre que despreciaba a los poderosos de un modo que me gustaría examinar, ¿cierto? Diógenes era cínico, una escuela griega que apareció ya por el año allá por el siglo III antes de Cristo, que recibe su nombre de la palabra perro, porque los cínicos consideraban este calificativo como un honor, algo así como lo que sucede ahora con los hinchas de fútbol, que utilizan los apodos que otros para deshonrarlos les ponen como si fueran honoríficos. Bueno, de este mismo modo, los cínicos consideraban que ser perro era honorable, despreciaban las convenciones sociales y más que nada a todos los adversarios de la escuela de los cínicos, indiferentes, y entonces predicaban un cierto retorno a la naturaleza, el bastarse a sí mismo, ¿no? Doctrina de la cual tendremos que aprender algo más tarde o más temprano. Predicaban la vida mendicante y, en fin. El creador fue Antístenes, pero el principal propagador fue Diógenes, del que se cuentan todas esas historias que son más divertidas que edificantes, ¿no? Diógenes vivía, como saben ustedes, en un tonel. Consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad, lo cual no estoy de acuerdo. No parece que la libertad consista en vivir en un tonel. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era, decía Diógenes, lo cual también es discutible. Pero además exhibían, y esto no está mal, una gran arrogancia entre los poderosos, y esto tal vez sí era una muestra de libertad, aunque no sea de libertad de palabra. Una vez ya se sabe, mientras Diógenes tomaba sol, se le acercó Alejandro Magno, que era el hombre más poderoso de la tierra, y le dijo: pídeme lo que quieras, pedime lo que querés, le habrá dicho. A lo que Diógenes respondió: no me tapes el sol, salí de ahí. Esto era una gigantesca compadrada. En la libertad de acción, los cínicos avanzaron hasta extremos licenciosos, ¿no? Con el texto de la libertad, se armaban unas orgías fenómenas. Pero, como se ha dicho, también eran muy ofensivos con los poderosos. Una vez alguien hizo entrar a Diógenes en una casa muy suntuosa, y entonces Dios, diciendo que no había encontrado un lugar más inmundo donde escupir. Así que bueno. Discípulo de Diógenes de Sinope fue Crates de Tebas, que tuvo también una vida extravagante. El padre de Crates era Ascondas, un tipo rico, y le dejó mucha guita a su muerte. Y un día Crates fue a ver una tragedia de Eurípides, y al aparecer sobre la escena Télefo, el actor que hacía de Télefo, rey de Misia, vestido de andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates comprendió súbitamente que había descubierto su vocación. Entonces se puso de pie en medio del teatro, anunció a los gritos que distribuiría a quien quisiera toda la herencia que le habían dejado,
y que de allí en adelante los harapos de Telefo le bastarían. Entonces todos los que estaban en el teatro empezaron a reír, incluso se agolparon frente a su casa, pero Crates se reía con más ganas que ellos, y efectivamente le tiró por la ventana toda la guita que tenía y los muebles. Se puso un manto de lienzo, se colgó una bolsa de cuero y se puso en camino. Maravilla. Anduvo ahí por Atenas, por las calles, y allí se entregó a las doctrinas de Diógenes. Pero incluso rechazó el tonel como vivienda porque le parecía superfluo. Decía, ¿qué toneles, Diógenes? ¿Qué estamos aquí entre bacanes? Nada de toneles. Y entonces, desnudo, vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan, las cortezas de fruta medio roídas y los restos de pescado que encontraba por ahí. Incluso hacía una virtud de los males de su cuerpo. Estaba enfermo y compadreaba con sus enfermedades, con sus llagas. Deploraba la necesidad de absorber alimentos sólidos y de beber agua. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo sin ayuda exterior alguna. También se abstuvo de lavarse, como tantos de nosotros, y estaba contento, así como gesto de máxima higiene, se contentaba con rascarse contra un muro. Porque había observado que ese era el procedimiento de los burros cuando le picaba. Ajá. Habiendo descubierto que los burros se rascaban contra los muros, pues él también. Después de todo es un gesto civilizado, rascarse contra un muro, porque implica una conexión con la civilización. Sí, claro. Ya que el hombre en verdadero estado de naturaleza no tendría muros donde rascarse, debería rascarse contra árboles, o revolcándose en el piso, o contra los acantilados de Dover. Pero no contra el escritorio de San Severino, como algunos de nosotros. Bueno, Crates no hablaba de los dioses, pensaba que nada podían hacerle, ni para bien ni para mal. Les reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas, que pensaba que caminando en cuatro patas a los hombres les iría mejor. Que era bueno. Sí. Bueno, se había dejado crecer las uñas también para mejor rascarse, sí, reemplazando a los muros finalmente. La idea de un conocimiento o ciencia cualquiera le parecía absurda a Crates, porque para los cínicos no había objeto más digno de estudio que las relaciones del cuerpo con sus necesidades. Crates reafirmó la noción según la cual las riquezas y la fama no eran bienes y valores, sino que para él constituían males. Y en cambio eran bienes sus contrarios, la pobreza y la oscuridad. Este era Crates, el discípulo de Diógenes. Y Crates tuvo otro discípulo, que se llamaba Metroclo. Metroclo es un lindo nombre para un payaso, ciertamente, pero no, era el filósofo Metroclo, o el cínico Metroclo, porque no se puede hablar de filosofía, ciertamente. Bueno, Metroclo era un tipo también de mucha guita. Su hermana, no su hermana Rolón, sino la hermana de Metroclo, se llamaba Hiparquía, era noble, Hiparquia sería mejor decir, ¿no? Era noble y hermosa, y se enamoró, lamento decirlo, de Crates, o sea, del maestro de su hermana. Hiparquía fue en busca de Crates con el propósito de entregársele. Cuando lo vio a Crates, o cuando estuvo junto a él, percibió su suciedad, pero eso no la detuvo, nada. Crates incluso la previno, cuando ella le dijo, mira, vengo a entregarme. Crates la previno, le dijo que vivía a la manera de los perros en medio de la calle y rebuscando los huesos en los montones de basura. Le advirtió que si se unía a él, su vida en común estaría siempre a la vista de todos y que incluso la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo. Entonces lo dijo así nomás, ¿no? Sí, para que no se quejara de... Claro. Y la mina asintió a todo, Hiparquia.
Los padres de Hiparquia, que tenían mucha guita, quisieron disuadirla, pero ella los amenazó con matarse. Y así, desnuda, con los cabellos sueltos, vivió de allí en adelante con Crates. Y tuvieron un hijo llamado Pasícles. Pasícles. Y bueno, ella, según parece, fue bondadosa y compasiva, lamía las heridas de los que sufrían. Si hacía frío, Crates e Hiparquia se acostaban al lado de los menesterosos y trataban de darles calor. Y prestaban, según decía Crates, la ayuda silenciosa que los animales se prestan entre sí. Ahora bien, el hermano de Hiparquia, Metroclo, admiraba también a Crates y lo imitaba. Pero este muchacho Metroclo no tenía tranquilidad, era muy enfermo, no lo quiero decir la enfermedad que tenía, en fin. Y bueno, no pudo seguir, no tuvo... Mira, tenía una enfermedad que producía vergüenza. Sí, un hombre tenía problemas en el estómago, es decir, se desgraciaba de continuo. ¡Apa! Yo no quería decirlo esto porque pero bueno, hay gente es radio, ¿verdad? que está comiendo, Cuando uno habla de estas cosas todo por estar de inocente. Pero eso le pasaba a Metroclo. Incluso a lo mejor se llamaba Metroclo por eso. Claro, no sé lo que quiere decir en griego Metroclo, pero a mí me parece que quiere la decir traducción me parece que... un hombre que de continuo pierde amigos. Sí. Y entonces no pudo seguirlo a su maestro, en fin. Metroclo da la cara, dice uno ahí atrás. Pero Crates lo ayudó mucho y le ayudó a perder la vergüenza que Metroclo sentía del siguiente modo. Crates dijo que aquello no era en absoluto vergonzoso y él mismo, él mismo lo acompañaba diciendo, ves, me aseguró que la naturaleza sometía a todos los hombres a las mismas incomodidades. Y entonces Metroclo recobró la tranquilidad y la alegría y aquello fue una fiesta. Se murió de risa. Permaneció junto a su maestro durante largo tiempo en medio de las calles de Atenas, ¿no? Hablaban poco, pero pero se entendían muy bien. Mucho. Quisiera ser inocente. Sabemos que Crates murió viejo, que había decidido no moverse del mismo sitio. Se quedó en un sitio, en un cobertizo de un almacén, donde los marineros guardaban los fardos de mercancías. Y ahí se quedó. En cuanto a Hiparquia, su muerte es un enigma para los historiadores. Crates había dejado de vagar en busca de un hueso que roer, ya no podía realizar ni el esfuerzo de llevarse la mano a la boca, y un día lo encontraron muerto ahí en la calle. Bueno, el cinismo languideció durante los 2 últimos siglos de la era pagana. El cinismo en tanto que escuela filosófica y de conducta. En cambio, el otro cinismo, el de los hombres que conocen el precio de todo y el valor de nada, como decía Wilde, ese está en pleno auge. Bueno. Cicerón estaba en contra de los cínicos, ¿no? Decía que era algo contrario a la vergüenza, sin la cual no puede haber nada correcto, nada honrado. Pero Cicerón estaba en la vereda de frente. Sí, claro. Sin embargo, siempre suele suceder que algunos de estos hombres se oponen al orgullo ejerciendo ese orgullo. Así le dijo un poderoso a Diógenes, un día que Diógenes entró con los pies roñosos y le empezó a pisar unas alfombras que eran el orgullo de este hombre, llamémosle Pirro por darle un nombre cualquiera. Y entonces le dijo, ¿ves, Pirro, cómo pisoteo yo tu orgullo? Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. Estos eran los cínicos, Diógenes, Crates, Metroclo y su novia, y su hermana
Hiparquia, que fue novia de Crates. Hacía mucho que no hablábamos de los cínicos en este sentido, en esta época, de otra clase de cínicos. ¿A quién dedicar esta charla? A nadie, pues no es la charla oficial del programa, sino un recuerdo que hemos querido tener para nuestro amigo Diógenes, aquel que nos asombraba en el colegio cuando le pedía a Alejandro Magno que saliese de adelante. Tenemos algunos mensajes, ¿verdad, Rolón? Sí, de cínicos o de filósofos griegos que nos... Y tenemos Radio Noticias del Plata con un flash. Adelante. Preséntelo. Del Plata informa. Del Plata da la cara. Último momento. Además de Cavallo, habría renunciado todos los ministros de la administración de Fernando de la Rúa. Así lo afirman diferentes versiones que no fueron aún confirmadas ni descartadas por los voceros oficiales. El ex titular del Palacio de Hacienda se acercó personalmente a la quinta presidencial de Olivos para presentarle al primer mandatario su dimisión. De acuerdo con los mismos portavoces, Cavallo habría requerido que el gobierno le brinde seguridad personal, dada la situación de crisis social imperante en la capital federal. Entre los reemplazantes de Cavallo, los voceros mencionaron esta noche a 2 hombres de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que capitanea Ricardo López Murphy, Manuel Solanet y Daniel Altana. En tanto, los vecinos que espontáneamente se acercaron a Plaza de Mayo para manifestar su disconformidad con la política de gobierno y con la declaración del estado de sitio, se enfrentaron con la Policía Federal, que arrojó gases lacrimógenos para desconcentrar la zona. Algunos manifestantes también incendiaron parte del Palacio de Hacienda. Sin embargo, continúan los bocinazos y los cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Dolina, en vivo, desde Buenos Aires, por El Espectador. Por Murray Peraya al piano. Continuamos con La Venganza en vivo desde los estudios de Radio del Plata, AM 1030, en la operación técnica. Pablo Zucca, Andrea Landi es quien nos informa a cada instante con el noticiero de Radio del Plata. Tenemos más mensajes de la audiencia que se ha comunicado hoy al 4779-7250. Muy bien, Dolina, soy un médico que vive con su hijo y creo que el día de hoy es una bisagra para los nuevos políticos que nos esperan. Gracias, Dolina, dicen acá alguien de General Las Heras. Sí, ojalá, pero no parece, porque recién hemos recibido la noticia de los posibles reemplazantes de Cavallo. Sí. No está muy lejos. No está muy lejos. Sigue el mismo camino. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Para los tres... la gente ahí en Plaza de Mayo. Y tener cuidado con el pueblo. Sí. Para los tres, la gente que va hacia la General Paz se está juntando en el mercado central. Estoy emocionada, dice Lorena de Villa Madero. Bueno, tengo una gran alegría por la renuncia de Cavallo. ¿No te alegrás, Dolina? En mi barrio hay un gran cacerolazo, dice Ana de Ciudad Jardín. No me alegro. Me parece que... claro que me parece bien que haya renunciado Cavallo, pero las circunstancias que vienen a desembocar en esta renuncia no son venturosas ni alegres. No me alegro de esas cosas, no me alegro. Me parece que está bien, que es indispensable, pero uno se alegra de las consecuencias de una cadena de causas y efectos dichosos. Por ejemplo, de alguien que se casa porque ama a una persona y pues se han encontrado, y se disponen a vivir felices, pero supongamos que operen a un tipo no me pone contento. El tipo estaba enfermo, por eso lo operaron. Claro. Bueno, está bien, es una operación necesaria, es algo que probablemente le devuelva la salud, pero no voy a hacer una fiesta, pero operaron al Rubén. Hubiera sido preferible que no se enfermara. Hubiera sido preferible que no tuviéramos que llegar hasta aquí. Tampoco me alegro de los cacerolazos, porque no son cacerolazos para festejar el Mundial. Son cacerolazos de quejas. De la frustración. Y las quejas provienen de una frustración. Bueno, amén de que, a lo mejor el cacerolazo deviene en
en algo que vaya a resultar indispensable o positivo para todos nosotros. Pero bueno, hubiera sido preferible no llegar hasta aquí. Llegué hasta Tortoni en el medio del cacerolazo, fue algo impresionante y no es tan triste, dice Sonia. Bueno, no coincidimos. Gracias por estar hoy, dijo alguien y cortó. Lamento lo que vivimos hoy, espero que sirva para cambiar a los gobernantes. Dolina, gracias por estar ahí, dice Marisa. Un saludo para los tres y Dolina, agradezco sus palabras del comienzo. Su programa es el adecuado para escuchar hoy, dice Julia de Temperley. En cambio, Mar de Temperley dice, tu programa hoy salió horrible porque te referiste a los temas de actualidad. Claro, el otro día nosotros decíamos que no sabíamos referirnos a los temas de actualidad, que no eran nuestros, y ciertamente así es. Por eso hoy hemos incluido algunas consideraciones históricas o filosóficas o de otro orden, mientras juntamos energías para enterarnos de lo que estaba sucediendo. Bubi Liliana dice, Dolina, involúcrese en esto, no deje de ser el fantástico hombre que es. Estoy involucrado. Sí, por eso. Estoy involucrado, estoy absolutamente involucrado en esto. Absolutamente involucrado en esto, desde siempre. Esto es así, ¿no? Lo que no necesito es hacer de este involucrarme una cuestión artística. Estoy involucrado en otro orden de actividades. Pero cuando toco el piano, toco el piano. Y cuando hago un programa llamémosle de pensamiento, llamémosle de humor, lo que usted quiera, no empiezo a recitar consignas como si eso fuera la guapesa. Yo creo que el revolucionario y el hombre político y el hombre que se juega por sus ideas debe hacerlo en la fuerza adecuada. Usted conocerá a muchas personas que gritan aquí adentro. Imagínese que me pusieran una cacerola acá, tomátela a caballo. Bueno, ¿qué es eso? No es así. No es así. Eso es en otra forma. Pero naturalmente uno tiene algunas opiniones que en momentos como este no puede menos que exteriorizar. Acerca de estas opiniones ustedes tienen amplia noticia. Lo que no tengo son apetencias políticas ni la profesión de comentarista político. Así que no me pidan eso. Tanto como eso no. Siempre escucho el programa y lo felicito. Dolina, sos... Me había parecido, Rolón, que usted siempre escuchaba el programa. Y es deseable que las personas que trabajan con uno en el programa lo escuchen. El programa. Claro, no siempre sucede, ¿eh? No. Nosotros hemos tenido trabajando con nosotros gente que no ha escuchado este programa, sino... Dolina, sos mi ídolo, mi sueño es conocerte, le dice Anabela de Santa Fe. Podemos encontrar ahí atrás de aquel ropero, Rolón, ahora cuando salga. ¿Quién dice eso? Anabela de Santa Fe. Anabela, ¿cómo está usted? Me gustaría conocerla, mira. Podemos encontrarnos en algún cacerolazo. Bueno, dele. Para que me reconozca, yo soy el muchacho de la flanera. Y como yo no tengo cacerola, voy a los cacerolazos con una flanera. Con una flanera, de ese que tienen en el medio como una prominencia, si me disculpa la expresión. Bueno. Es justamente donde va el agujero del flan. Esa prominencia, como tantas otras prominencias, encuentran su complemento en una oquedad. Y así el flan sale con una oquedad que es hija de la prominencia de la flanera. Esa era la que era antena, ¿no? ¿Se usaba como antena también, no? ¿La flanera? Y cuando no escuchaba, la gente que no escuchaba el programa porque... Sí, o la televisión. En una zona inadecuada, o para la televisión le ponía una flanera. Una flanera arriba. Un palo con una flanera. Claro. Y te agarraba el 7. Sí, te agarraba. Sí. Lo agarraba bien, ¿eh? Sí. Tenías que orientarla bien. Bueno, a mí únicamente me agarra el 7. ¿Ah, sí? Y porque el 7 era el canal que entraba en todas partes. Pero claro. Ajá. Sí. Claro. Y si no, tiene que moverla. Y después el difícil era el 2. El canal 2 de La Plata. Claro, que había que... Estaban todos los canales para un lado y el canal 2 para el otro. Entonces usted quería poner el 2 y con un palo le daba la antena y lo orientaba para el otro lado y veía el 2, pero no veía ninguno de los dos. Nosotros el 25 de mayo queríamos sacar el 2. El único que se veía era el 2. Porque estaba canal en el medio. 25, claro. Canal 8 el 25 de mayo era la repetidora. Y estaba la antena, está todavía en la entrada del pueblo. O sea que el único canal que se vio durante 10 años fue Canal 2 en 25. Ajá. Ya me parece. Los hermanos Coraje se quedaron en el 2. Los hermanos Coraje, ¿se acuerdan? Bueno. Dolina, es una suerte que se fue Caballo y ojalá que todo mejore. Hay que construir el país desde abajo, dice Pablo. Diego de Loma Hermosa, lo felicito por hacer el programa en este momento tan difícil.
Y también felicito al pueblo argentino por haber salido a la calle. ¿Ha salido el pueblo a la calle? Ha salido el pueblo a la calle. espontáneamente. Dígalo. Ha salido el pueblo a la calle. En estos 30 días, ¿cómo vas a recibir a tus oyentes? Lo pregunto por el horario, dice Miguel de San Martín. Yo creo que de la misma manera, no creo que haya... Espero que no haya problemas para hacerlo. Si Dios quiere, estaremos mañana en el Tortorio, ojalá. Lo deseo fervientemente por muchas razones. Más que por el programa en sí, ¿no? Más que por el programa en sí, sino por otras razones. Sí. ¿El cacerolazo es a favor o en contra de los que saquearon los negocios? Dice Eva de Floresta. Son cosas distintas. Son fenómenos diferentes. Sí. Dolina, la única forma de salir de esto es producir lo que importamos, dice Norberto de Retiro. Estoy muy triste, me da ganas de llorar, no quiero hacer cacerolazo. ¿Está mal, dice Julia? No está mal. Vivo en Parque Centenario, insisto, yo de cierto modo comparto su tristeza. El cacerolazo no es alegría, sino exteriorización de una serie de indignaciones que tiene. Vivo en Parque Centenario, dice Gonzalo, estoy muy emocionado con lo que estoy viendo por mi ventana. Parece que reaccionamos. ¿Ve cómo es fíjese, Julia y Gonzalo tienen reacciones distintas. A Julia le da tristeza y no tiene ánimos para cacerolear. Mientras que Gonzalo está contento por el cacerolazo en sí. Esto, en otro momento dará pie para unas consideraciones interesantes acerca del mero revolucionarismo, o acerca de otras actitudes que no suelen entusiasmarse con el acto de reacción en sí, sino que más bien piensan en sus antecedentes y en sus consecuentes, que Julia, mientras que Gonzalo se emociona con la reacción, con la sola reacción de la gente. Bueno, estos son los mensajes que tenemos por ahora. Viene ahora un intermedio musical. Hemos resuelto poner hoy muchos discos. Alejandro Dolina, en vivo, desde Buenos Aires, por El Espectador. Y sigue la promoción 2x1 de Óptica Florida. Comprando un anteojo de receta completo, te llevas otro con la misma graduación y gratis. Sonríen tus ojos en Óptica Florida. En Óptica Florida, con el 2x1, sonríen tus ojos. Elía Alineaciones, distribuidor autorizado de neumáticos Funsa Titan, Goodyear y Cooper. Amplios planes de financiación. Consúltenos. Que la estrategia de la empresa tenemos que definirla en un lugar apacible, cómodo, donde podamos trabajar más tranquilos. Workshops, seminarios y reuniones empresariales en Hotel La Capilla. Alojamiento, sala de reuniones, equipos audiovisuales, desayuno buffet, 2 coffee breaks, almuerzo o cena, $49 masiva por persona por día. Hotel La Capilla, un hotel con alma. Reservas al 48 40 59, Punta del Este. empezó la promo Oca Card. Con cada compra que haces con tu Oca Card, participas directamente del sorteo de un Chevrolet Celta por semana, con 200 litros de combustible para que te vayas a donde quieras y con quien quieras. Además, prepárate para el gran premio final que se las trae. Ya sabes, en todas tus compras, usa tu Oca Card, la tarjeta de los uruguayos. Un baño. Un baño porcelanoso. Armonía, calidad, perfección. Porcelanosa. Nos gustan las cosas bien hechas, pero preferimos las perfectas. Cerámicas Porcelanosa. Rivera 3434. Alejandro Dolina, en vivo, desde Buenos Aires, por El Espectador. 1:47, seguimos desde los estudios de Del Plata con La Venganza Será Terrible. ¿Hay alguna posibilidad de comunicarse todavía con Soraya Morán en estos últimos minutitos que quedan? ¿Cómo no? Al Recuerde el número, Guillermo. 4779-7250. Y dígame una cosa,
mañana se emitirá el programa La venganza será terrible. Sí, seguramente. Esperemos que sí. ¿Y dónde? Preguntarán los oyentes. Esperemos que en el Tortoni, en el lugar de costumbre. Esperemos, todos nos vamos a dar cuenta. Y si no, acá por la radio cada rato dirán, guarda, qué sé yo, los vamos a informar, pero el sentido común nos dirá si debemos ir o no al Tortoni. Es decir, la cosa es así de sencilla. Si el Tortoni está abierto, vamos a estar en el Tortoni. Hoy estamos acá. Porque el tipo del Tortoni cerró. Claro. No porque dijimos, bueno, qué sé yo, no. Y menos mal que cerró. Y menos mal que cerró. Mire lo que pasó. Pero si mañana no hay ningún motivo para que el Tortoni cierre, estaremos así. Y ojalá que podamos encontrarnos con todos ustedes más o menos contentos. Más o menos contentos. Ojalá, ¿no? Y mire, tenemos ahora un artista que es emblemático para nosotros y que viene bien escuchar en estos momentos, que es un ejemplo, y que es Hugo del Carril. Así que vamos a escucharlo en esta canción que también nos viene acompañando Guillermo desde que comenzamos este programa, y que es Yo soy aquel muchacho. Hoy hemos pasado 3 cosas de Joaquín Mora, y no está mal. Así que cante don Hugo del Carril este bello tango de Joaquín Mora, que me parece que es, además, el pianista de esta grabación. Adelante.